Hola, buenas. Hoy les presentaré mi desafío prueba de SQL, donde ingresamos a SQL, creamos nuestra base de datos, ingresamos a nuestra base de datos y creamos distintas tablas con sus llaves primarias y llaves foráneas, donde para asociar la tabla de películas y la tabla de tags necesitamos crear una tercera tabla que en sus columnas de película-id y tag-id se haga una referencia a la tabla de película de la columna id desde la tabla tag de la columna id. Entonces creamos nuestras tablas, insertamos los datos donde no nos centraremos mucho en los datos, ya que no es algo que nos afecte mucho, donde lo único que podemos notar es que los ID no se pueden repetir ya que contienen una llave primaria que hace que la condición de la tabla ID, de la columna ID, que no se pueda repetir el valor de esa columna. No puede tener ningún valor repetido. Entonces, seleccionamos desde la tabla películas la columna nombre y un conteo desde la tabla película-tag de la columna película-id, donde el resultado de ese conteo va a ser un total desde películas, y para que nos devuelva todos los datos o todas las películas tenemos que usar un left join que nos devuelve todos los datos de una tabla que está a la izquierda y a la vez nos devuelve los datos que se asocian entre ambas tablas. En este caso, la otra tabla a relacionar va a ser película-tag, donde película.id debe ser igual a película-tag, película-id. Es algo enredado, pero en la práctica va a ir entendiendo. Agrupamos por películas.nombre, que es el primer punto que copiamos acá, y apretamos Enter, donde nos devuelve estos datos, donde nos dice que la película Avengers tiene 3 tags asociados y la película It tiene 2 tags asociados. El resto de películas no tienen tag asociado, que eso es lo que queríamos lograr, que se mostraran las películas y sus tags asociados. En este caso son cero, ya que lo contamos y lo asociamos con un left join. En caso de ser un inner join, no nos devolvería estos datos y solamente nos devolvería los datos que tengan tags asociados. Para el siguiente punto nos solicita crear 3 tablas, donde vamos a tener la tabla de preguntas, usuarios y respuestas, donde en las 3 tablas tenemos un ID que es entero y que usa una llave primaria, que como vimos anteriormente, en la llave primaria, en esa columna no se van a poder repetir los datos. Ahora, asociamos la tabla de respuesta a las otras 2 tablas con llaves foráneas, donde la columna de usuario-id va a hacer referencia a la tabla de usuarios, columna id. Y la columna de pregunta id va a hacer referencia también a la tabla de preguntas, columna id. Creamos las 3 tablas, insertamos los datos, que nuevamente no nos vamos a fijar tanto en los datos, pero una explicación rápida sería que tenemos nuestros ID, que en este caso podemos ver que no se repiten en ninguna de las 3 tablas. Tenemos los nombres de usuario y sus edades. Tenemos las preguntas y sus respuestas correctas. Y tenemos las respuestas de los usuarios, donde tenemos datos repetidos, que es la respuesta que dio cada usuario con su ID de usuario
y el ID de pregunta a la que respondió el usuario. Insertamos los datos y nos solicita que contemos la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Entonces, seleccionamos desde la tabla usuarios la columna nombre, contamos todos los registros desde usuarios, donde relacionamos con un inner join la tabla de respuestas, donde desde la tabla usuarios la columna ID debe ser igual a respuestas de la columna usuario-ID. A la vez conectaremos una tercera tabla, que esta vez esta será la tabla de preguntas, que donde respuestas, que es la última tabla que relacionamos, respuestas.pregunta-id va a ser igual a preguntas.id, tiene que ser igual para que tengamos una mayor precisión en la consulta. Utilizamos un where donde la respuesta de respuestas, que la vemos acá, tiene que ser igual a la respuesta correcta de preguntas, que lo vemos acá. Entonces, apretamos Enter, nos selecciona los usuarios que respondieron y la cantidad de respuestas correctas que tuvo cada usuario. En este caso, como no nos solicitó devolver a todos los usuarios, usamos un inner join. Eso quiere decir que nos va a devolver solamente los datos que coincidan. Para el siguiente punto, nos solicita que por cada pregunta nos devuelva la cantidad de usuarios que respondieron correctamente a la pregunta. Entonces, desde la tabla de preguntas, seleccionamos la pregunta, que lo vemos acá, contamos las respuestas por usuario, ID, desde la tabla usuario, conectamos la tabla de respuestas, donde usuarios.id va a ser igual a respuestas.usuario.id, y conectamos la tercera tabla, donde respuestas, que es la última tabla que asociamos, respuestas.pregunta-id va a ser igual a preguntas.id, donde respuestas, acá tenemos la misma consulta anterior, que la respuesta de la tabla de respuestas sea igual a la respuesta correcta de la tabla de preguntas. Y nos devuelve el resultado de las preguntas que seleccionamos y los usuarios que respondieron correctamente la pregunta. Para el siguiente punto, nos solicita crear un borrado en cascada, que es para no guardar información innecesaria, donde alteramos la tabla de respuesta, borramos la restricción, que en este caso va a ser desde la tabla respuestas de la columna usuario-id, que es una referencia, y a la vez añadiremos una referencia a la columna usuario-id, de la cual borramos anteriormente esa referencia. Entonces, desde la referencia, o sea, referenciamos con esta llave foránea desde la tabla usuarios, columna ID, que creamos un borrado en cascada. Entonces eso nos permite no mantener datos innecesarios. Ahora, para añadir una restricción, alteramos nuevamente la tabla usuarios, añadimos la restricción de la columna, chequeamos que edad sea mayor o igual que 18. Insertamos un dato
No sé, un dato al azar, el ID, el nombre y la edad. Entonces tenemos, como seguimos y no se puede repetir los datos, ingresamos el ID 6, el nombre de Carlos y su edad 17. Y nos arroja al tiro un error de que estamos violando la restricción de check, que la edad no puede ser menor a 18. Ahora, para terminar, añadiremos una columna, va a ser tipo varchar y va a tener la característica que va a ser único, o sea que no se puede repetir ese dato. Entonces seleccionamos por usuario, vemos que se agregó la columna email y tenemos acá la restricción de la columna usuarios de email y podemos ver las distintas restricciones que tiene cada columna. Esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención.